Oya, oya, oya. Hola, futuro Silvato Blanco. Bienvenido una vez más a Yura in Abyss. En esta ocasión te traigo el análisis del último capítulo del manga, el capítulo 62,5 o el capítulo extra número 4. Y sí, si no te has dado cuenta, este último capítulo que ha salido recientemente es prácticamente en su totalidad el capítulo extra número 4. Y de este mismo, solamente las últimas tres páginas se corresponden con el inicio o con el prólogo del capítulo 63. Aprovecho también este video para comentarte que hace poco salía la noticia de que en Amazon Japón se publicó que el volumen 11 del manga de Made in Abyss va a salir a la venta a partir del día 29 de julio, con lo que se puede deducir que antes de esa fecha tiene que salir el resto del capítulo 63 para que así hayan suficientes páginas como para sacar un volumen nuevo. Y por los extraños tweets que está publicando Supuchi y que se corresponden con los que suele publicar cuando este está trabajando en un capítulo nuevo del manga, podemos deducir que este tiene listo aproximadamente la mitad de este capítulo y este tendrá aproximadamente unas 30 páginas. Así que podemos esperar a que este se publique en las próximas semanas. Estate atento al canal para no perderte ninguna novedad al respecto. La verdad es que este capítulo ha sido una enorme sorpresa. Primero porque desde verano del 2017 que no salía un capítulo extra. Así que han pasado casi 5 años sin que Tsukuchi nos regalara información de fuera de la historia principal. Y por otro lado, nos encontramos ante el capítulo más largo que haya salido jamás, teniendo casi 60 páginas. Así que en este video me voy a centrar en primer lugar en analizar lo que sucede en este capítulo tan largo y al final del mismo comentaré un poco mi opinión y explicaré algunas de las teorías que me surgen a raíz de los grandes misterios que se nos presentan en este capítulo. Para todos aquellos que todavía no hayan visto este capítulo nuevo, en la descripción de este video te voy a dejar el link a la primera traducción del capítulo que hizo Yumeno Subs el mismo día en el que se publicó el capítulo, así como también la segunda traducción que se hace al español que se ha publicado hace pocos días. Y por si también lo quieres, te dejo también el link a la primera traducción en inglés que se hizo de este capítulo, por si quieres comparar entre diferentes versiones y tener una idea más clara de lo que nos quiere transmitir Tsukuchi en este capítulo. Así que vamos allá, acompáñame en esta aventura, vamos a adentrarnos en las profundidades del abismo. ¿Sabías que el 70% de las personas que ven mi canal no están suscritos a él? ¿De verdad quieres ser una de esas personas que no se entera de ninguna de las novedades de Made in Abyss hasta que ya han pasado meses después de la noticia? Estoy seguro de que no, así que no pierdas el tiempo y dale al botón de suscribirse. Este capítulo empieza con una página extra donde se nos introduce un lugar de la superficie que parece ser extremadamente importante, teniendo en cuenta que en el abismo la información significa poder. Se trata del pub o bar de Plumet, o La Plomada, como lo he traducido yo al español. Se dice que la gente frecuenta esta taberna de excavadores con un nombre tan desfavorable, con la idea de que ir a un lugar tan desafortunado te traerá suerte en tu siguiente excavación. Este bar es regentado por un antiguo excavador y su eslogan es servir las últimas comidas que un explorador quiere comer antes de morir. Todo el personal que trabaja allí son excavadores, desde los cocineros, quienes eran los chefs en sus antiguos grupos de exploración, de forma similar a los cocineros en las tripulaciones de los barcos piratas en One Piece, hasta los camareros, quienes son silbatos azules que no se pueden ganar la vida solamente excavando. Este lugar es utilizado para intercambiar información y hacer correr rumores y chismes entre exploradores. También se dice que es frecuentado por muchos turistas, pero estos están separados de los excavadores en una zona diferente del bar. Este capítulo extra comienza con un primer plano de Tepaste, la nueva waifu de Made in Abyss, que revolucionó a la comunidad y que tras unas pocas horas de haber salido el capítulo ya estaban los foros plagados de fanarts de ella de todo tipo. Esta se encuentra con otro personaje nuevo que nos debería sonar, pues se trata de Cravali, quien da nombre a este capítulo y quien es la persona que se encontraron muertas nuestros protagonistas en el fondo de la sexta capa. Me resulta muy poética la presentación de este personaje, pues durante toda la primera parte de este capítulo, que transcurre en el bar, este no deja de comer el mismo plato que pide y vuelve a pedir al terminarse un tazón de la que es su comida favorita, haciéndole honor al eslogan de la taberna
ya que sabemos que nunca podrá regresar de su siguiente expedición. En estas primeras páginas vemos como Tepaste y Cravali parecen ser muy cercanos y tener una muy buena relación entre ellos. Y sin tardar mucho tenemos ya el primer dato importante. Y es que Tepaste le dice a Cravali que ahí están las manos, en la parte de atrás de la taberna. Allí se nos muestra a 4 excavadores, y por el contexto estoy casi seguro de que se refiere a los Umbra Hands, o al grupo de excavadores de Bondriu, principalmente por 2 motivos. El primero es lo que dice Cravali, que se sorprende porque Tepaste fue capaz de reconocerlos sin sus máscaras. Hasta ahora el único grupo de excavadores que utilizan máscaras que conocemos es el grupo de Bondriu. Y el segundo dato que me hace pensar esto es que cuando Tepaste reconoce a Ashen Hiraike, Cravali se refiere a él como una persona que provoca incendios. Y ya vimos que uno de los excavadores de Bondriu quemó el campo de fortunas eternas de la cuarta capa para deshacerse de los insectos tan peligrosos que la habían invadido. Quizás se trate de la misma persona. Al final de este video comentaré las preguntas más importantes que me surgen tras este capítulo y hablaré un poco de las teorías que se me ocurren para dar respuesta a ellas. Lo siguiente que sucede en el capítulo es un pequeño diálogo entre estos dos nuevos personajes, donde sin dar detalles dicen que la han liado, que han hecho algo con consecuencias importantes, pero no sabemos bien lo que es. Cravali dice que no hay forma en que hayan podido ocultar eso, que las reliquias eran totalmente visibles desde la zona destruida, que parecía haber muchas de primer grado, y este está seguro de que les descubrirán en su siguiente excavación. Ellos continúan con su conversación, preguntándose si se encontrará bien la doncella del santuario o la sacerdotisa. No estoy seguro de cuál es la mejor traducción para esto, así que arbitrariamente tomaré el término de sacerdotisa. En eso aparece Jabo, el tío de Rico, quien está escuchando su conversación desde la distancia. Estos dicen que solo tienen que seguir la carta, y se preguntan si se trata de un nido. Jabo, quien quería ir a saludar, pero termina escuchando a escondidas, se pregunta si Cravali se ha unido a algún grupo y se pregunta también sobre qué están hablando estos dos. Se trata del gran proyecto conjunto de excavación. Bueno, a partir de su conversación siguiente se puede deducir que el gremio de los exploradores está planificando una gran excavación con mucha gente de distintos grupos. Mencionan que nadie dijo nada de una reliquia de grado especial y que no va a haber ningún silbato blanco en esa expedición. Dicen también que será Jabo el encargado de todo, porque Osen se encuentra en una expedición larga y no está en el campamento de observación. Estos halagan a Jabo, dicen que hay poca gente capaz de liderar una expedición así, incluso entre los silbatos blancos. También comentan que en este tipo de trabajos, incluso enemigos jurados trabajan juntos. Y esto dice muchísimo sobre el personaje de Jabo, que ha pasado tan de ser percibido y que creo que jugará un papel clave en esta historia paralela en la superficie. Inmediatamente después son interrumpidos por el grupo de exploración de Osen, que me sorprende bastante que no estuvieran con ella sabiendo que está en una expedición más abajo en el abismo. Pero bueno, uno de ellos increpa a Tepaste por no llevar un silbato a la vista, lo cual es algo muy interesante ya que hasta ahora no habíamos visto a nadie ocultar el suyo, lo cual me hace pensar en varias teorías al respecto que comentaré al final de este video. La siguiente escena es bastante extraña y no entendí muy bien lo que sucedió. Yelme, el explorador de Osen, estaba muy cerca de Tepaste, y esta tiene como una especie de garra o una uña muy larga en la mano, con la que intenta hacerle daño a Yelme, pero este consigue retirar la mano rápidamente, perdiendo un poco el equilibrio, con lo que Tepaste le da un pisotón muy fuerte y da la sensación como de que le golpea en el cuello o algo por el estilo, dejándole un poco aturdido. Parece que esta le amenaza de alguna manera, diciéndole que él ya tiene antecedentes y que una denuncia podría hacer que le degradaran en cuanto al color de su silbato. Luego tienen una extraña conversación sobre el saludar y la comida. Al parecer Cravali tiene un saludo muy peculiar. Pareciera que es en un idioma diferente al que se habla en Orf. Justo después vemos a esta pareja tan dispar ya fuera del bar, diciendo que casi todos los que estaban allí van a participar en esta excavación tan importante que va a implicar a todo Orf. Estos comentan que tienen que salir lo más pronto posible, antes de que se vuelva todo demasiado complicado. Y aquí es cuando Tepaste dice algo clave: es hora de nuestra última inmersión ilegal. Llegados a este punto me da la sensación de que estos dos son exploradores extranjeros o que están de alguna forma infiltrados allí, aunque esto es algo que de momento no podemos confirmar. Pero lo que dicen después es aún más interesante, porque estos se preguntan si ir a través de la base de operaciones del Señor del Alba, refiriéndose a Bondriu, y estos terminan diciendo que irán a través del nido. En eso, Cravali se da cuenta de que le falta la basura que llevaba en su bolsillo, y tenemos otro cambio de escena donde volvemos al grupo de Osen en el interior del pub, mientras comentan lo que acaba de suceder.
En su conversación se nos confirma que Cravali es conocido como un explorador solitario. Quizás este fue contratado por Tepaste a modo de mercenario para que le acompañara al fondo del abismo, pero es muy pronto para especular sobre esto. Lo interesante es que en la basura de su bolsillo se encontraron un papelito que decía Nido Lejano, algo que Asapo, el explorador de mayor edad entre los excavadores de Osen, reconoce y le sorprende, ya que los más jóvenes no han oído hablar nunca de eso, cortando la escena antes de que nos diga nada más al respecto. En eso volvemos a cambiar de escena y vemos al líder junto a Hao. Hao le pregunta a Jiruo si ha escuchado hablar alguna vez de la sacerdotisa y del nido, y Jiruo le dice que los niños hablan de eso mientras juegan, que en la canción Hariyomari se menciona el nido lejano y la doncella del santuario abisal. Esa canción es justo la que se menciona en el capítulo anterior llamado El lugar de la canción, aquella que aparecía en los libros que Nanachi leía a Mitty, y con esto se confirma que los silbatos blancos pasan información a través de estas canciones infantiles, algo muy interesante. En eso Hao le pregunta a Jiruo qué más recuerda de esa canción, y se produce otro corte sin decirnos más sobre el tema. Nos movemos 2 semanas en el futuro en tiempo de la superficie, y nos enseña Tsukushi la segunda capa del abismo, en el punto más bajo del bosque invertido. Allí se nos muestra el destino del gran proyecto de excavación conjunta, donde se ve una apertura en forma de pentágono en lo que no estoy seguro de si se trata de la roca de la pared del abismo o de una densa capa de vegetación. Aquí se nos muestra el grupo que dirige la excavación, siendo Habo el encargado principal de toda la operación. Simred, un miembro de los bandidos subterráneos, el escuadrón de Osen, quien es el líder del grupo de vanguardia. Lo que yo interpreto se trata de los primeros que enviaron a asegurar la zona. Y Agiraike, miembro de los Umbrahans, o del escuadrón de Bondryu, quien participa como el estratega en jefe de la expedición. Estos comentan que lo que sea o quien sea que haya abierto ese agujero sabía que allí había reliquias. Comentan también que nunca a nadie se le había ocurrido buscar por allí, que este descubrimiento es tan importante que hasta los eruditos están emocionados por lo que encontrarán. Pero también surge la duda de quién habrá abierto ese hoyo allí y abandonó un tesoro como ese. Se nos muestra una especie de vasijas o contenedores de almacenamiento. Supongo que dentro guardaban reliquias aquellos que las escondieron allí. Habo comenta que tal descubrimiento en la segunda capa pasará a la historia y que todo el operativo les tomará al menos 3 meses de tiempo en la superficie. Comentan también que a simple vista no hay ninguna reliquia de grado especial y que aunque hubiera habido alguna, se lo hubieran llevado los que hicieron ese agujero, cuando de repente se encuentran con algo muy importante. Parece tratarse de una reliquia, sin darnos mucho más detalle al respecto, aparte de la sorpresa con la que reaccionan los presentes y la orden de Habo de activar una señal luminosa, pues tienen que determinar si deben marcar esa zona como prohibida, y le dice a Simred que avise a Osen de que necesitan de su ayuda lo antes posible. Esto me hace pensar que se han encontrado con una reliquia muy importante o con algo que va más allá de cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora en el manga. Pero es difícil de determinar de qué se trata con la información que nos da Akitsuki. En el último fragmento de esta parte del capítulo, Habo recuerda lo que le escuchó decir a Cravali en la taberna, que en la siguiente expedición los iban a descubrir, preguntándose Habo con esto qué encontró Cravali, y volviendo a hacer referencia a la canción Hariyomari, y si este quiere traer a la vida ese cuento de hadas. Creo que con esta información queda más que claro que Tepaste y Cravali tenían algo que ver con todo esto, pero tendremos que esperar a futuros capítulos para obtener más información al respecto sobre lo que sucedió. De forma repentina y dejándonos con muchas más preguntas, tenemos un cambio de escenario y nos movemos a la sexta capa, a la capital de los que no pueden retornar. Allí vemos a Cravali, quien tiene una importante herida en su mano izquierda, y comenta para sí mismo que su pierna izquierda no solamente está rota, sino que ni siquiera puede sentir los dedos del pie. Una vez que se le pase el efecto de la adrenalina, eso le va a doler, se plantea para sí mismo. En eso vemos cómo Tepaste se comunica con Cravali a través de un dispositivo similar al que suele utilizar Nanachi con Reki y Riko. Esta dice que se encuentra perfectamente gracias a que Cravali le salvó, y esta le pregunta si puede llegar hasta su posición. Este le dice que se ha roto la pierna limpiamente en dos y que siga adelante, pues su perseguidor le debe de estar pisando los talones y debe de estar muy cerca de ella. Luego tienen una pequeña conversación que suena más bien a una despedida. Aunque estos acuerdan encontrarse en el nido, sabemos que estos no volverán a verse nunca más. La conexión se corta al estar ambos muy lejos el uno del otro, con lo que Cravali decide continuar.
ya que el lado derecho de su cuerpo sigue funcionando correctamente. Este empieza a descender por una pared casi vertical, escalando hacia abajo, mientras empieza a cantar la canción Hariyomari. Una voz gentil te está llamando. Oro resplandeciente, pétalos, aguardan en el nido lejano, despertándote. Este se queja de que tiene mucha sed, y tras descender un poco decide sentarse para descansar las piernas. Cantaré una estrofa más y me levantaré para continuar, piensa para sí mismo, mientras se deprime pensando que está deshidratado, que es una pena que no vaya a poder ver la línea de meta después de haber recorrido todo ese largo camino hasta allí. Y allí mismo se quedó sentado, descansando, hasta que el grupo de Rico se encontró con su cadáver, con su cuerpo prácticamente intacto debido al repelente de criaturas que llevaba, y seco como una pasa debido al calor de esta capa y la deshidratación que le arrebató la vida. Es entonces cuando volvemos a ver a Tepaste, donde se nos mostrará quizás la parte más importante de este capítulo, ya que aparece un Narejate al estilo de Nanachi con un silbato negro. Hay que recalcar el hecho de que hasta este punto del manga no habíamos visto ningún Narejate como Nanachi. Quizás el cuerpo bendecido de Bondryu fue el único que se nos mostró, ya que los habitantes de la aldea Ilblu, así como Faputa, fueron productos de la acción de las cunas de la codicia, y no son exactamente Narejate como Nanachi, quien recibió la maldición del abismo. Y esto es algo que explico en el video de teorías donde hablo sobre los Narejate y que comento de forma más breve en el último video de teorías del canal. Si aún no los has visto, te recomiendo echarles un vistazo porque están muy interesantes. Este Narejate entra de forma muy estrenduosa, alegrándose de que por fin le alcanzó, y preguntándole a Tepaste a qué grupo pertenece, ya que nunca antes había visto a nadie como ellos, refiriéndose a Tepaste y a Cravali, convencida de que estos deben ser subordinados de la sacerdotisa o la doncella del santuario. Tepaste le pregunta por qué le siguió hasta allí abajo, incluso a través de la última inmersión, diciéndonos con esto que este Narejate les ha perseguido como mínimo desde la quinta capa, y que no tuvo ningún miedo de perseguirlos hasta la sexta capa, sabiendo que es imposible regresar de allí sin perder la humanidad. Esta Narejate, haciendo caso omiso a su pregunta, le exige a Tepaste que responda o tendrá que torturarla. Tepaste piensa para sí misma que se trata de un miembro de Hail Hex, de Curse Fleet, lo que se traduce como la flota maldita o la flota de la maldición. Supongo que esto es el nombre de un escuadrón de excavadores. Quizás se trate de un grupo de exploración formado exclusivamente por Narejate, que han recibido la bendición del abismo. Será muy interesante ver cómo Tsukuchi nos va a explicar esto sin marcarse un guionazo, ya que el recibir la bendición del abismo es algo muy poco común, y tener a un grupo de excavadores con ella sería un poco demasiado conveniente. Vemos cómo estos se preparan para pelear, mientras la Narejate no deja de mencionar todas las formas en que la torturará, acabando allí este capítulo extra. Seguido de otro brusco cambio de escena en el que volvemos a nuestro grupo de protagonistas, dando inicio al capítulo 63, o al prólogo de este capítulo, que solo cuenta con 3 páginas, y que se titula La Flota Maldita, el nombre del grupo al que pertenece la Narejate que se nos acaba de presentar. En estas páginas finales vemos una pequeña interacción entre nuestros protagonistas, siendo lo más importante que le pusieron a Red como mano postiza la herramienta que obtuvieron del cadáver de Cravali, y vemos que Rico conserva el brazo de Rek, el cual se puede seguir moviendo mientras está separado de su cuerpo. Vemos también cómo Nanachi se da cuenta de lo que parece ser una trampa, que una persona debió haber tendido, pero que esta se hizo con mucha torpeza, pues es demasiado obvio para los animales que habitan en la sexta capa que hay una trampa allí, porque estos son capaces de percibir el campo de fuerza, por lo que esta trampa debió ser tendida para humanos. Acabando el capítulo con Rico emocionada porque hay otra persona aparte de ellos que se encuentra allí abajo. La verdad es que este capítulo ha sido extremadamente interesante, conteniendo una cantidad ingente de información nueva, pero a la vez generando muchos más misterios y preguntas. Entre todas las cosas que se pueden comentar sobre este capítulo, la primera que me surge es ¿cuándo exactamente ocurre todo esto que vemos en este capítulo extra? ¿Ha sido esto antes o después de la partida de Rico? Al leer este capítulo por primera vez, lo primero que pensé es que esto ocurrió antes de la partida de Rico, ya que los tiempos que se manejan pueden coincidir con lo que vimos al principio del manga. Si recordamos los primeros capítulos del manga, Rico y Rek van a recibir a Habo en su llegada a la superficie de una expedición. Yo creo que en este momento Habo estaba volviendo de esta expedición tan importante en la segunda capa.
Osen no estaba en el campamento de observación porque ésta estaba en la cuarta capa, siendo allí el momento en el que se encuentra el silbato de Eraisa, su tumba y la carta sellada. Y es por eso que ponen a Jabo como encargado de todo este operativo. En el capítulo 1 del manga, Rafi está leyendo una carta de Jabo que dice que este está entrando en la segunda capa y antes de que Rico se vaya dice que Jabo no volverá hasta dentro de 2 meses. Y efectivamente este vuelve 2 meses después de la segunda capa, portando las cosas de Eraisa que recibió de Osen, siendo esto evidencia muy importante de que todos estos acontecimientos transcurrieron en este orden. Lo siguiente que me generó muchísimas dudas en este capítulo es todo lo que tiene que ver con los Umbra Hands. Primero que nada vemos que todos los Umbra Hands que aparecen, los 4 que estaban en el bar y el que estaba con Jabo, como parte del equipo líder de la expedición, parecen personas normales, que no están bajo los efectos de la máquina esclavizadora de almas. Y esto puede sugerir una de dos opciones. La primera es que en este momento estos Umbra Hands aún no eran otros cuerpos de Bondryu. No podemos olvidar que en el encuentro de nuestros protagonistas con Bondryu, este les dijo que todos los Umbra Hands eran el mismo. Quizás con esto se refería solamente a que los Umbra Hands que se encontraban en la quinta capa eran cuerpos controlados por él. En algún lugar me pareció leer algo que podría explicar esta contradicción y tenía que ver con el uniforme que llevan, que aquellos con el uniforme blanco son los cuerpos más poderosos de Bondryu y los que van de negro son cuerpos normales. Lo que me lleva a sugerir la segunda opción que se me ocurre, que es que los que llevan el traje negro son los cuerpos cascarones vacíos donde Bondryu ya ha introducido partes de su conciencia y puede manejar a voluntad, siendo cuerpos incapaces de pelear que solo usa para labores sencillas, mientras que los que visten de blanco son cuerpos muy poderosos que aún no han pasado por el Soaholic y que van por libre y que Bondryu manda a hacer tareas importantes como por ejemplo a dirigir esta excavación en la segunda capa. Otra cosa que me extraña mucho es el parecido de uno de estos señores sin máscara que estaban en el bar con el silbato negro que salvó Rek cuando estaba con Nanachi enfrentándose al orbe perforador. Puede que se trate de la misma persona, y de ser así, esto confirmaría que los exploradores de Bondryu van a veces por ahí sin sus trajes característicos, y puede que la gente normal no sepa que ellos trabajan para Bondryu, que solo aquellos que llevan mucho tiempo siendo exploradores sean capaces de reconocerlos cuando no llevan sus trajes. También es importante el hecho de que hace unos meses le preguntaban a Tsukushi si podría decir el nombre de los Umbra Hands que estaban con él en la quinta capa rezando por la buena fortuna del escuadrón de Rico en lo que estos descendían a la sexta capa. Y Tsukushi lo hizo, y ninguno de sus nombres coincide con los que mencionó Tepaste en este capítulo, lo que podría sugerir que estos siguen vivos en la superficie haciendo sus actividades normales o que estos murieron cuando Rek destruyó parte del Idofront. De momento solo podemos esperar a por más información en futuros capítulos. Me parece que será otro misterio importante aquello que se encontraron en la expedición a la segunda capa, y que yo he asumido que se trata de una reliquia de grado especial, algo tan poderoso como la campana inaudible, y esto lo deduzco a partir de la reacción de Jabo al ver tal cosa. También parece que este objeto puede estar relacionado con la canción a la que tanta referencia se ha hecho en los últimos capítulos, pero este es otro tema para el que tendremos que esperar a que haya más información para poder empezar a especular. El siguiente punto interesante de este capítulo es sin lugar a dudas este nuevo par de personajes tan misteriosos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Por lo que dice Jabo se puede deducir que Cravali es un explorador conocido y veterano que suele ir a expediciones en solitario, pero nadie parece conocer a Tepaste, y el hecho de que no deje ver su silbato es muy sospechoso. Sabemos por lo que dice Yelme que esta tiene pelo abisal, que es lo mismo que le sucedía en el cabello a Osen y a Prushka, y esto es algo que solo se manifiesta si pasas mucho tiempo a gran profundidad en el abismo o si eres golpeado por la maldición de las capas más profundas, por lo que se puede asumir que Tepaste ha estado bien profundo en el abismo, y con respecto a esto se me ocurren varias teorías. La primera fue lo primero que se me pasó por la cabeza al leer este capítulo, y que ya se ha comentado bastante por los foros, y es que quizás se trate de uno de los silbatos blancos que aún no conocemos, Sarajo o Bakuna, quienes en palabras del propio Bondryu descendieron a la sexta capa sin pasar por el Idofront y sin que él se diera cuenta, pero esto no me termina de convencer.
Tepaste parece contar con muchísima información, pues vemos cómo reconoce a los Umbrahans sin haber visto nunca antes sus caras. Esta los reconoce solo por su forma de caminar, su postura y sus voces. Y está claro que Craval y Tepaste tuvieron algo que ver con el agujero que apareció en la segunda capa, dejando a la vista esa enorme cantidad de reliquias. Quizás hicieron esto a modo de distracción para poder bajar a la sexta capa sin ser vistos. Aquí solo se puede especular, pero hay una cosa que está clara, y es que si Tsukuchi no nos quiso mostrar el silbato de Tepaste es porque o es un troll, que sabemos que lo es, y solo quiere hacer que nos comamos la cabeza pensando en teorías rebuscadas, o porque ya lo hemos visto, porque ya se nos ha mostrado el silbato blanco de Sarajo y el de Bakuna, o simplemente porque esta se trata de una silbato blanco no reconocida por el gremio y esta quiere mantenerlo en secreto. Ya sabemos que aquí la información es poder. Lo siguiente que se me ocurrió con respecto a estos dos, debido principalmente a la manera en la que se comportan estos personajes, que es bastante sospechosa, me hace pensar que estos están de alguna forma infiltrados en el abismo, que quizás trabajan para un país extranjero, y por eso tanto misterio y preocupación porque estaban a punto de ser descubiertos. Creo que, aunque no se dijo de forma directa, queda claro que lo que sea que estuvieron escondiendo, Habo lo descubrió cuando supo acerca de la canción y vio esa reliquia durante la expedición. El siguiente tema que me llamó la atención es lo de la sacerdotisa y el nido. Creo que en este capítulo quedó confirmado que existe una forma alternativa de bajar a la sexta capa sin pasar por el Idofrón de Bondril, y es el paso que lleva al lugar conocido como el Nido Lejano, mencionado en la canción. El personaje furro Narejate del final del capítulo le pregunta a Tepaste si es una subordinada de la sacerdotisa, algo que da mucho que pensar. ¿Quién será esta sacerdotisa? La verdad es que no tenemos nada de información ni tan siquiera para especular al respecto. Pero si Tepaste no fue derrotada por el Narejate, entonces estoy seguro de que nuestros protagonistas se encontrarán eventualmente con ella y sabremos más al respecto. El último punto importante que me gustaría comentar es este Narejate del final. ¿Quién es? ¿Cómo terminó así? ¿Por qué decidió seguir a Craval y a Tepaste hasta la sexta capa sabiendo que no podrá regresar? Tepaste le reconoce de inmediato como miembro de la flota maldita, lo que parece ser un grupo de excavadores, y teniendo en cuenta que este es el nombre del capítulo 63, creo que podemos esperar saber más al respecto en el próximo capítulo del manga, que con suerte saldrá en las próximas semanas. Esto ha sido todo por hoy, futuro Silbato Blanco. Déjame en los comentarios qué te pareció este nuevo capítulo. Cuéntame qué teorías te surgen a raíz del mismo. Si te ha gustado el video, déjale un buen like, y si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, espero que tu viaje esté lleno de maldiciones y de bendiciones.